Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a un nuevo día. Demos gracias, Padre, damos gracias por la vida, por la oportunidad de levantarnos a este nuevo día y pedimos sabiduría para no malgastarlo, Señor. Ayúdenos a tener gobierno sobre nuestras emociones y en todo permítanos honrarle y glorificarle, que nuestras palabras sean sazonadas para bendición, que nuestras actitudes estén guiadas en un pensamiento basado en su voluntad y nuestras acciones también, mi Señor, sirvan para glorificar su nombre. Ayúdenos para que este día sea un día gozoso para todos y aún para aquellos que están pasando alguna prueba o dificultad puedan encontrar en medio de su circunstancia que su gracia es suficiente, que tu amor, Señor, es grande y ayuda a sobrellevar toda prueba que nos toque pasar en estos días. Así pues, con esta confianza estamos rogando que tu Espíritu Divino esté en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, que nos guíe y que nos enseñe como Padre amoroso, cariñoso. Acompáñenos. Si alguno de nosotros flaqueare y cayere, levántenos con mano tierna y pónganos de nuevo en el redil, mi Señor. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando sobre el tema de la culpa. Vamos a ver hoy características y síntomas que pueden manifestarse en la vida de una persona que está experimentando la culpa. En contraste con las acusaciones condenatorias de Satanás, el Espíritu Santo nunca condena a los verdaderos cristianos. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debido a que Dios es un Padre justo, algunas veces permite que podamos cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Inevitablemente, Él perdona nuestras faltas, eso es muy cierto, es una promesa, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, muchas veces las consecuencias de nuestro pecado nosotros las tenemos que vivir y no por eso Dios deja de ser amoroso o justo. ¿Qué es lo que sucede? Es que con esto Dios quiere animarnos a que cambiemos. Lo podemos ver en Hebreos 12:4-11 cuando Dios nos habla de la disciplina. Dice el texto: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren que la disciplina de Dios es una expresión más de su profundo amor, donde aquel que es pasado por esta disciplina y le toca vivir las consecuencias de su pecado, debe saber que al final, cuando salga de este proceso, su corazón estará lleno de justicia, porque ese es el fruto apacible de justicia, dice, a los que son ejercitados en esta disciplina. Entonces aún esa
prueba o dificultad que le toque pasar, tendrá como fruto apacible la justicia. Y eso es maravilloso porque a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados que cometemos, Dios nunca nos abandona, no nos deja. Él extiende su perdón y su amor, quita la culpa, aunque las consecuencias a veces las tengamos que vivir, pero en medio de ese proceso, cada uno estará siendo transformado, moldeado, y al final el fruto será apacible, dice un fruto apacible de justicia. Entonces aún esto tiene un propósito en el corazón de Dios y es para bendición. Y no se desanimen porque Dios pondrá en nosotros el deseo de hacer su voluntad en medio de algo que nos puede resultar difícil. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Conozca las dos clases de culpa. Téngalo en cuenta. A estas alturas de las reflexiones que llevamos, usted ya debe tener más claro cada día cuál es la culpa falsa o tóxica y cuál es la culpa verdadera. Una es producto de la acusación del maligno, del engaño de Satanás, y otra, la culpa verdadera viene como fruto en el corazón de una persona que es constreñida por el Espíritu Divino que le está convenciendo de su pecado. Así que la culpa verdadera es una amiga que nos dice la verdad y que nos dirige con gentileza al arrepentimiento y a buscar el perdón de Dios. La otra es una enemiga nuestra que conspira de manera secreta y nos tienta y nos condena, produciendo en nosotros deshonra, vergüenza y temor interior. La culpa falsa aflora cuando nosotros nos culpamos a nosotros mismos, aunque no hayamos hecho nada malo, o cuando continuamos culpándonos aún después de haber confesado el pecado y después de haber sido perdonados. 1 Pedro 5:8 nos lanza una advertencia muy pertinente sobre lo que estamos hablando. Dice el apóstol San Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Satanás está buscando cómo destruir la vida del hombre. Y esta es una de sus estrategias, la culpa, el miedo y la vergüenza que no llevan a ningún punto verdadero ni de crecimiento, sino consumen tristeza. Veamos un poquito de estas características de la culpa verdadera y la culpa falsa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. San Juan 16:13. Así que es el Espíritu Santo el que produce esa culpa verdadera que ayuda a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Esta culpa verdadera se basa en hechos. Un ejemplo de esto sería: hice mal al llevarme a casa los artículos de oficina para mi uso personal. A eso se llama robar. Pero la culpa falsa viene de otra fuente. Y Apocalipsis 12:10 nos dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta culpa falsa, a diferencia de la culpa verdadera, no se basa en hechos, sino se basa en sentimientos. Me siento horrible, y es porque soy horrible por desear lo que no es mío y lo que es peor por tomarlo. ¿Cómo pude caer tan bajo en que me lleve a casa los artículos de la oficina? La culpa verdadera produce dolor por el pecado. Mi falta de honestidad me hace consciente de cuánto me falta para reflejar el carácter de Cristo. Querido Dios, quiero cambiar. Estoy muy triste de haber avergonzado a mi Salvador. Pero la culpa falsa produce temor a las consecuencias. Debí trabajar el fin de semana para reponer mi pereza, mi falta de diligencia. Ahora mi jefe tal vez me despida. Si hubiera logrado más, no estaría en esta situación. ¿Cómo voy a pagar las cuentas que debo? ¿Qué le diré a mi esposa? Aquí vemos cómo
la culpa falsa está basada en el temor a las consecuencias, pero no en el acto mismo, en el hecho. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. En la culpa verdadera se produce la convicción. Esta viene como resultado de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nos da una convicción de nuestro pecado. Ejemplo sería, ahora veo que estaba equivocado al suponer que la empresa me debe lo que tomé. Pero la culpa falsa produce la condena de Satanás. La persona diría, soy una persona horrible por estar enojado con mi jefe. La culpa verdadera resulta en arrepentimiento. Quiero ser íntegro, restituiré lo que tomé de la oficina y pediré a Dios que me dé la fuerza para cambiar mis hábitos deshonestos. Pero la culpa falsa provoca depresión. Quizá debo darme por vencido. Nunca seré lo que debo ser. No soy bueno y nunca cambiaré. No tengo remedio. Nací para ser mediocre o fracasado. Esto sería la culpa falsa. La culpa verdadera acepta el perdón. Una vez que la convicción se produce y se arrepiente y viene el perdón, entonces la persona diría, estoy agradecido porque tengo un Padre Celestial que siempre me perdona, sin importar lo que haya hecho. Pero por otro lado, la culpa falsa nos llevaría a solazarnos en la autocompasión. Por ejemplo, siempre quiero hacerlo mejor, pero no tengo las ventajas de otros. Si tuviera mejor empleo, no tendría que robar cosas. Si me dieran más oportunidades, etcétera, etcétera. Se está siempre autocomiserando. Esto es parte de la culpa falsa. En la culpa verdadera, se apropia de la obra consumada por Cristo, esa obra de redentora que justifica. Y diría, solo confiando en Jesucristo para que supla mis necesidades y por su obra redentora en mí, podré ser la persona que debo ser. En la culpa falsa, logra entonces la persona, entre comillas, hacer buenas obras. Cuanto más hago por la iglesia y por otros, me siento mejor conmigo mismo y los demás me respetan más. Entonces, en la culpa falsa, todo está basado en lo que uno hace y es en méritos, no en lo que Cristo hizo. Entonces uno siempre está buscando agradar a las personas y que las personas entonces nos admiren, nos respeten y nos quieran. Y ya hemos dicho antes que esto siempre llevará a la frustración. En la culpa verdadera, la convicción que produce el Espíritu, el arrepentimiento y el perdón otorgado, basado en la obra de Cristo, lleva finalmente a la reconciliación con Dios y con otros. Sabiendo que Dios siempre me ama, me permite amar y perdonar a otros. Pero la culpa falsa nos lleva a alejarnos de Dios y de otros, porque la persona piensa, Dios nunca me amará. Si dejo que otros se me acerquen demasiado y vean lo que soy, me rechazarán. No cuento con nadie. Y definitivamente porque está basado esto en el temor, en la vergüenza. Si nos damos cuenta, entonces hay características que podemos ir ya discerniendo entre lo que es la culpa verdadera y la culpa falsa. ¿En cuál de las dos se ha movido usted? Si ha sido en la culpa verdadera, gloria a Dios porque es una persona libre en Cristo, que vive sin temor, que puede enfrentar aún muchas veces las consecuencias de nuestros pecados, pero que sabe que en medio de ello habrá un fruto apacible de justicia. Pero si no, si usted vive en la culpa falsa, su corazón siempre estará lleno de miedo, de temor a ser rechazado, se estará autocomiserando, culpando, y será una persona que estará alejada de otros. No podrá tener ni una relación plena con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. Así que pensemos en esto. Juan 8:32, Jesús les dijo a sus discípulos, a los que habían creído en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Damos gloria a Dios porque la verdad es Cristo y Él nos libera. Si se supone que debo sentirme culpable cuando peco,
¿por qué me siento bien cuando estoy pecando? Alguno se preguntaría, ¿verdad? La Biblia no dice que el pecado no produce placer. El atractivo y seducción del pecado consiste en que promete darnos felicidad, pero la Biblia sí nos advierte diciendo que aún hay placer en el pecado. Ese placer es temporal, pero trae como consecuencia la muerte. Adán y Eva vieron que el fruto era codiciable, dice la Biblia, Eva, y quiso ser como Dios. Ellos creyeron un engaño, por supuesto, de Satanás, que les dijo que serían como Dios. Y lo único que descubrieron es que al final sintieron miedo, vergüenza y culpa. Así es el pecado. Puede ser atractivo temporalmente, puede producir placer en su corazón, pero al final, ¿cómo sabemos que esto es contrario? Porque usted tiene vergüenza, tiene culpa, tiene miedo. No se siente satisfecho con sus acciones y no siente gozo en su vida por la forma en que vive o lo que hace. Job 25 nos dice: la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es solo por un momento. Pero aquel que vive delante del rostro de Dios, haciendo su voluntad, tiene un gozo que es permanente y una paz que el mundo no da y tampoco puede quitar. Que Dios les bendiga. Hasta aquí estamos avanzando un poquito más para discernir y aprender juntos. Que estas reflexiones sean de bendición, y si es bendición para usted, seguramente puede ser para muchos más. Puede compartirlo y que así el Señor nos use como instrumentos. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.